merecedor. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Vamos a empezar estudiando el día de hoy. Hemos venido trabajando la serie acerca de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes qué predicaciones hemos tratado acerca de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Lo recuerdan? ¿Algo más? ¿Qué es la iglesia? La naturaleza de la iglesia. Se trabajaron algunas metáforas acerca de la iglesia y vamos a empezar a trabajar el propósito de la iglesia, es decir, por qué existe la iglesia, cuál es su razón de ser, cuál es su misión. Recuerden lo siguiente, hay muchas instituciones, por lo general una institución, eso incluso se trabaja desde la proyección de la formación de una empresa y de un trabajo. Siempre se habla de que se debe tener una misión, una visión, unos objetivos. Pues les cuento que estos objetivos, esta misión, esta visión no son planteadas por ningún hombre, son planteadas por Dios mismo, que es la cabeza de la iglesia, por Cristo mismo. Entonces vamos a estudiarla desde la perspectiva de lo que la Biblia nos enseña acerca de qué es la iglesia. Entonces, el primer ministerio, recuerden que la palabra ministerio quiere decir servicio, servir, para que no lo tengamos bien presente. El primer ministerio que vamos a encontrar es el ministerio a Dios. Es decir, que en primera instancia vamos a encontrar la adoración, el culto y la contemplación del Señor por parte de la iglesia. La iglesia nace con este propósito. Ahora, quiero hacer una pequeña introducción acerca de esto. Hemos estado estudiando que existe una iglesia universal y que existe una iglesia local, pero también hemos estudiado que no todo lo que se llama iglesia es verdaderamente la iglesia de Dios, que de hecho hay muchas instituciones que están basadas más en principios humanos que en el fundamento bíblico. De acuerdo con eso, incluso el culto o las reuniones que se desarrollan tienen que estar medidas por lo que la palabra de Dios enseña. Y probablemente cometamos errores si empezamos a aplicar principios más humanos. Voy a hacer una aclaración al respecto de esto. Cuando tú ves la iglesia como un producto, como que estás ofreciendo algo, puedes llegar a cometer unos errores muy graves. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo veo la iglesia como un producto, siempre voy a funcionar en lo que llamamos demanda-oferta. Es decir, si hay alguien que está demandando o que tiene una necesidad, como lo vemos en el capitalismo, como lo vemos en el comercio, la iglesia cae en el rótulo de ser un producto. Entonces voy probablemente a tener una oferta dependiendo de cuál sea la demanda. Normalmente en nuestra sociedad que vive alocada, ¿cuántos de aquí trabajan y les toca hacer 1000 cosas a diario y tienen que estarse levantando y haciendo un montón de cosas? Y hay una cantidad de presiones, nada más con las cosas cotidianas, con el transporte público, con el movilizarse de un lugar a otro, hay una serie de tensiones. Yo lo digo porque no sé si es el caso, yo tengo que transportarme muchas veces en Transmilenio y a veces como que sale uno más cargado, o sea, del proceso de entrar ahí, salir ahí, salió uno bastante cargado, con las situaciones diarias, con los conflictos familiares, con los conflictos en el trabajo, con nuestras empresas, con lo que estamos haciendo, siempre tenemos una serie de cargas y estamos como un poco tensionados. Y ese es el común denominador de las personas en nuestra ciudad, en nuestro país, en todo el mundo, diría yo. Vivir en una sociedad alocada que vive a ese ritmo frenético. Otra cosa es que a veces nos sentimos culpables por todo lo que estamos recibiendo y en medio de esas cargas, pues las personas buscan algo en lo cual puedan encontrar como un descanso. Y cuando una iglesia no tiene los principios bíblicos en claro, probablemente cae en el hecho de poder ofertar algo conforme a esa demanda. ¿Me estoy haciendo entender?
Entonces probablemente ofrezcas un lugar donde tengas una música muy bonita, donde la persona pueda llegar y pueda descansar en el Señor, pueda relajarse, pueda perder un poco sus cargas, pueda liberarse. ¿Para qué predicar acerca del pecado y de la culpa? Prediquemos acerca de un mensaje que sea atractivo para ti, que tú te sientes y que escuches y que te sientas como más descansado de las cargas que traes cotidianamente. Entonces estamos jugando a ofrecerte algo, ofrecerte probablemente algo como lo que llamaríamos un spa. Ustedes conocen lo que es un spa, ¿cierto? ¿Alguno ha tenido el gusto de estar? Pues yo no, a mí me gustaría mucho, pero la verdad, lo que tengo entendido es que es un lugar donde se puede uno llegar y relajar. Muchas veces se paga el día completo y sale uno como nuevo. Y a veces se ha pensado que la iglesia tiene ese papel. Entonces hay algunas personas que se les pregunta, ¿por qué vienes a la iglesia? No hablando solo de un lugar como este, sino en cualquier lugar. Voy a la iglesia porque es algo como nuevo, porque Dios me da nuevas fuerzas, porque qué lindo, eso suena muy bien. Pero la iglesia no existe con ese propósito. La iglesia no juega a darte una oferta. Ahora, cuando hablamos de esto de oferta y demanda, también caemos en el modelo capitalista. ¿Cuál es el modelo capitalista? Que gana quien tiene la mejor oferta. Es decir, quien te ofrece el mejor precio, la mejor calidad del producto, pues obviamente va a tener mayores clientes. Suena feo esa palabra, ¿cierto? Pero de alguna manera es una comparación que estamos haciendo y ya vamos a estudiar por qué y en el principio fundamental de lo que es la iglesia, hacia dónde verdaderamente tendríamos que dirigirnos. Entonces yo voy a poner un ejemplo odioso. Yo tengo un pequeño supermercado de barrio, pero tengo enfrente mío, pasando un par de calles, tengo Carrefour. Y probablemente Carrefour tiene una oferta que yo no puedo superar, porque él tiene las condiciones económicas al ser una multinacional. Y yo no puedo ofrecerle lo mismo. Entonces habrá personas que movidas por eso, movidas por la demanda que tienen y por la oferta, van a asistir a Carrefour y no van a asistir y no van a venir al pequeño supermercado. Si consideramos la iglesia como un producto y la relación oferta-demanda. La iglesia no es esto, mis hermanos. La iglesia es algo que ha sido constituido por Dios. Es una institución constituida por Dios mismo, que está edificada no por muros, no por las condiciones que tiene, no porque tengamos unos equipos, no porque haya unos beneficios acá, ni porque tengamos una reunión que puede sustentarse económicamente. No por eso existe la iglesia. La iglesia es un edificio construido con cada uno de nosotros, que somos hechura de Dios mismo, edificada sobre el cimiento que es Jesucristo mismo, que es el fundamento y el cimiento colocado por los apóstoles en las Escrituras. Vamos a mirar entonces por qué quise tratar esto hablando de la adoración, porque muchas veces las iglesias, yo lo digo porque yo tengo una escuela de alabanza y de adoración enfocada a direccionar a músicos, y muchas veces los músicos, la carga que tienen es que quisieran ser como otras iglesias que tienen una cantidad de músicos con una excelencia profesional, con una gran calidad musical, que han grabado discos. Lo peor de todo no es ser el pequeño supermercado, sino anhelar ser como Carrefour, aunque seamos pequeños. Y eso se ve continuamente. Incluso la carga en los hermanos y en algunos pastores que no han tenido un buen enfoque bíblico es: vamos a crecer y vamos a multiplicarnos. Y hay un afán de utilizar recursos humanos para hacer crecer a la iglesia. Probablemente en esto encontremos un error. Vamos a analizar los propósitos de la iglesia y en ello veremos que el crecimiento verdadero lo da Dios. La adoración es el reconocimiento de quién es Dios y quién soy yo. Perdón, ahí que puse quién soy. ¿Quién soy yo? La adoración está centrada en Dios mismo. Muchas veces a la iglesia algunos han venido porque quieren encontrar como una especie de catarsis de sus dificultades. No, hermanos, la adoración no está centrada en mí, la adoración está centrada en Dios. ¿En qué le doy a Dios? ¿En qué le ofrezco yo a Dios? ¿Y cómo entrego mi vida a Él? No es venir con la expectativa de qué es lo que voy a recibir el día de hoy, sino qué traigo yo para darle al Señor. ¿Cómo presento mi vida? Y no, muchas veces yo he tenido esa lucha como líder de alabanza y adoración, y eso es una lucha que todos los líderes de alabanza y adoración tenemos. ¿Cómo convenzo a la gente de que participe en la adoración?
¿Cómo convenzo de que levante sus manos o le cante al Señor o se exprese de la manera que quiera? ¿Cómo hago para convencerlo? Cuando eso realmente debería nacer del interior del ser de cada uno. Miremos lo siguiente. La adoración o adorar es responder a la iniciativa de Dios. Primera de Juan 4:10. Si no lo tiene que buscar si quiere. Primera de Juan 4:10 dice que el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios. ¿Le parece interesante eso? El amor consiste en que Dios nos amó primero a nosotros. Si buscamos desde nosotros la iniciativa para adorar, no la vamos a encontrar, mis hermanos. Nuestra indisciplina, nuestra ingratitud y todas las cosas malas que todavía existen en nuestra vida nos impiden acercarnos a Dios. Pero cuando pienso en lo que Dios ha hecho por mí, cuando pienso en lo que Cristo hizo en su obra en mi vida, tengo motivos para levantar mis manos, para decir: Señor, aquí estoy, te reconozco, tú eres mi Dios, tú eres todo para mí, sin ti nada soy, Señor. Cuando hemos experimentado eso, pero alguien que no ha experimentado la gracia no puede adorar. Ahora, aclaro esto, ¿por qué? Porque hay personas que vienen con su carga y levantan sus manos en alguna situación. Estoy hablando de la iglesia en general, no estoy hablando de nosotros en particular, pero alguien puede venir a una iglesia y llorar mientras escucha las canciones y no necesariamente estar adorando al Señor. Probablemente esa persona está pensando en lo que hizo la noche anterior y se siente tan culpable que se quebranta por eso, pero no necesariamente está ofreciéndole a su vida a Dios mismo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, es una expresión de gratitud a Dios. Cuando yo vengo, cuando llego temprano, cuando levanto mi voz, agradezco al Señor. Ahora recordemos que la adoración no necesariamente tiene que ver con el acto cúltico. La adoración es lo que hacemos todos los días. Cuando usted obedece su palabra, cuando usted es un buen padre, cuando usted es un buen hijo, cuando usted es un buen amigo, cuando usted es un buen trabajador y da ejemplo, está adorando al Señor, porque está reconociendo su señorío y gracias a lo que usted hace, Dios será glorificado. Eso es adoración, tiene que ver con toda nuestra vida, pero sin lugar a dudas estamos tratando algunos aspectos del culto, de lo que pasa aquí al interior. Bien, sigamos. Adorar es un verbo, es una acción donde el sujeto soy yo y el objeto de la adoración es Dios. Es decir, es algo en lo que yo tengo que hacer algo. No simplemente, algunas personas se pueden sentar y decir: sí, aquí estoy adorando, como inerte, como por no sé, generación espontánea va a aparecer la adoración. No, no es así. Es una acción en la cual usted declara cosas desde su corazón. Es como la oración es activa. Aunque sea en lo íntimo de nuestro ser, es algo activo a través de lo cual yo me acerco a Dios y experimento su presencia y experimento el estar en comunión con Él. Lo desarrollamos por ese aspecto. La adoración no es para espectadores. Este es un pasaje largo, Lucas 7:36 al 50. Es un pasaje, se los voy a relatar un poquito, si quiere usted tomar nota para que lo pueda estudiar en su casa, porque el tiempo que tenemos es corto para esto. Pero Lucas 7, del 36 al 50, cuenta la historia de una mujer que era pecadora, que entra en la casa de alguien que estaba invitando al Señor Jesucristo. Este alguien era un religioso de su tiempo que se llamaba Simón. Y era un fariseo. Los fariseos eran los religiosos de su tiempo, eran aquellos que conocían las escrituras, y dentro de ese partido de los fariseos aparecían alguien que eran los escribas. Eran las personas encargadas de interpretar la ley y comunicarla al pueblo. Eran los religiosos. Lo que yo estoy haciendo el día de hoy, yo sería como un fariseo. Que no le suene feo eso, ¿no? Pero más o menos la idea, eran los líderes religiosos de su tiempo. Simón era uno de estos fariseos que estaba alojando a Jesús porque probablemente estaba admirado por sus enseñanzas. En ese momento, en ese lugar, entra una mujer, dice la escritura, que era pecadora. Ahora, si una mujer es pecadora pública, usted ya se podrá imaginar a qué se puede referir. Seguramente algunos hablaban de que posiblemente fuera una mujer prostituta. Ahora, no lo garantizan las escrituras, pero seguramente en lo público se podía experimentar eso, se podía apreciar eso, perdón. Y algunos dicen que el cabello largo en las mujeres en ese tiempo denotaba a una mujer que se ofrecía sexualmente. Esta mujer entra con todos sus pecados, buenos días, con todas sus cargas y se presenta ante el Señor, viene
Y resulta que ella trae un perfume muy valioso y dice la Biblia que lo derramó sobre el Señor y que con sus lágrimas enjugaba los pies del Señor, los lavaba los pies del Señor. Este escenario hace una connotación muy fuerte acerca de lo que es la adoración. Alguien que viene y derrama toda su vida delante de Dios porque sabe su condición, porque sabe lo que primero estábamos mirando, sabe quién era ella y quién es el Señor. Ahora, en medio de esto, en medio de la adoración, había muchos que se quedaron mirando, que se quedaron como espectadores, incluso se quedaron criticando. Ahí menciona el texto que Simón el fariseo decía: si éste supiera quién es la mujer que ha venido a sus pies, si este fuera profeta, sabría quién es esta persona. Pero, pues realmente este tipo se quedó criticando lo que estaba pasando, el escenario que estaba mirando, como un espectador. Ahora el Señor después da una parábola y una enseñanza acerca de la cual su conclusión es: el que mucho se le perdona, mucho da, mas al que poco se le perdona, poco da. Usted podrá estudiar bien este pasaje en su casa. A lo que quiero ir es a que nuestro llamado como iglesia es a que no seamos espectadores de la adoración. Yo recuerdo que en algún momento de mi vida yo iba a una iglesia y yo miraba a algunas personas que lloraban, algunos de mis amigos que iban más a criticar, y íbamos a mirar qué era lo que pasaba. Algunos decían: esta gente parece loca, se atacan ahí a llorar y eso con las manos así, y otros arrodillados. ¿No te parece loca? Yo lo que pensaba en mi interior cuando Dios estaba haciendo una obra en mi vida era: qué lindo tener una comunión con Dios de este nivel, de esta categoría, donde yo entrego mi vida y donde yo derramo todo lo que soy, porque reconozco que sin Él no soy nada. Me parece que es la invitación que quiero hacerles también, para que durante nuestras reuniones también podamos participar de esta oportunidad tan hermosa que Dios nos da de tener comunión con Él. Si usted cierra sus ojos, quiero invitarle a que lo haga por un momentito en este momento. Si usted cierra sus ojos, usted puede contemplar a Cristo. Que no haya ningún argumento ni nada que le impida acercarse a Él. Que no haya ninguna cuestión que pueda poner una barrera. La Biblia dice: nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No habrá nada que nos distancie. Si hay culpas, su sangre nos limpia. Si hay pecados, el Señor nos convence, no nos condena, nos convence para que tomemos el camino correcto. Si hemos estado desviados, Él está ahí. Si tenemos cargas, Él las aligera. Y Él dice: vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Echen toda su ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. Podemos descansar en Él y podemos tener tal comunión tan profunda que no hay nada que impida que sintamos libertad en este tiempo. Amén. Bien, mis hermanos, podemos hacerlo en cualquier momento en nuestra casa. De hecho, la adoración debería ser parte de nuestra oración continua. Ese reconocimiento, esa incapacidad. No tema sentirse incapaz. No tema si hay culpas en su vida de acercarse a Dios. Fíjese que esta mujer viene con sus pecados, con sus culpas, y derrama su vida delante de Dios. Y al final del texto el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. A veces pensamos en: bueno, voy a limpiarme de mis pecados y me voy a acercar al Señor. ¿Cómo te limpias de tus pecados? Tú no puedes hacerlo. A veces simplemente es cauterizar la conciencia. Lo que hice hace 15 días ya se me olvidó, entonces por eso me siento limpio. No es así, hermanos. ¿Quién puede decir que está limpio de su pecado? Solo el que se acerca ante la presencia de Dios y experimenta cómo Él le sana y cómo Él con su toque puede transformarlo. Esa es la experiencia de Isaías en el capítulo 6. Isaías, que viene al templo y ve la gloria de Dios, y al ver a Dios reconoce su condición de pecador. Y frente a esa condición de pecador, esta persona dice: ay de mí, que soy como un hombre muerto, tengo labios inmundos. Él reconoce sus condiciones, aunque era un hombre de altísimo reconocimiento a nivel espiritual en Israel. Era el profeta por excelencia, pero él sabía que a pesar de lo que dijeran los demás, Dios conocía lo que verdaderamente era Él. Y dice la Biblia que del altar de Dios vino un tizón encendido y quemó sus labios y los purificó, porque Dios purifica nuestras vidas.
A veces nos cuesta trabajo, a veces la disciplina de Dios nos cuesta, pero en comunión con Él podremos experimentar eso. Ahora, quien no vive esa experiencia a diario, probablemente al llegar un domingo a la congregación, pues no la va a vivir, no la va a experimentar. Si no tienes una vida de oración y alguien te dice, ora por favor en público, pues como que no vas a tener mucha fluidez en el asunto. Entonces, hermanos, mi invitación es a que se acerquen a adoración y puedan entender que un propósito por el cual usted fue llamado es para que usted reconozca al Señor y para que usted le entregue su vida. En la adoración encontramos ofrenda al Señor. Romanos 12:1 dice: hermanos, por las misericordias de Dios les ruego que presenten sus vidas, sus cuerpos, dice ahí textualmente, porque es todo nuestro ser, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el cual es el culto racional. ¿Sí? Esa es la enseñanza que viene ahí. Ahora, la palabra racional en ese contexto es más bien la palabra razonable, es la palabra lógicos en griego. Razonable es que es el único culto que tiene sentido, presentar nuestras vidas. No es de labios para afuera, es decir, Señor, vengo a presentarte todo lo que soy. Probablemente me puedo venir arregladito, bonito, cantar unas canciones, levantar las manos y se ve muy bien. Pero presentar mi vida y todo lo que soy es la verdadera adoración que Dios espera de nosotros. Por eso cada vez que venimos y hacemos un examen de conciencia. Ahora, no es para decir que tienes que venir en perfección porque si no, no tienes comunión con Dios. No estoy hablando de eso. Todos cometemos errores continuamente. Todos necesitamos purificarnos. Pero la adoración nos permite hallar esa pureza de parte de Dios. En la adoración hallamos también el proceso de santificación para nuestras vidas. En ocasiones, bueno, esto ya lo hablé hace un momentito, venimos con la expectativa de lo que me van a dar y no con la disposición de dar. Hermanos, que vengamos a adorar no esperando a ver si el culto está bueno o no está bueno el día de hoy. ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a predicar? Venimos a veces con esa expectativa, pero la verdad es que deberíamos venir es con la expectativa de ¿qué le voy a entregar al Señor? ¿Qué le voy a dar? Ahora, lo puedes hacer de diferentes maneras, porque lo que damos no solamente tiene que ver con que cantemos o que alabemos con nuestras palabras, tiene que ver con todo, con ofrecer nuestros servicios. Si dicen, bueno, en la iglesia se necesita algo, aquí estoy para servir, estoy dando. Si en la iglesia se necesita algún gasto y tienes los medios económicos para ayudar a solventarlo, aquí estoy. Eso también implica adoración, entregarle al Señor lo que Él quiere. Si se necesita ayudar y compartir el Evangelio, aquí estoy para hacerlo. Eso también implica adoración. Adorar es expresar, y es allí donde intervienen las formas. La expresión de un corazón, es decir, un corazón que dice, que declara, que habla, está también implicada en el aspecto de la adoración. Entonces las formas que intervienen ahí son la música, interviene el canto y también las expresiones físicas. De acuerdo con las expresiones físicas, también quisiera que tuviéramos algún cuidado de analizarlas. Ya sabemos que la iglesia es universal y existe en muchos lugares. Hay lugares donde les gusta saltar, donde les gusta cantar con jolgorio y con todo este tema. Pues la verdad, cada uno tiene su forma de hacerlo. Hay personas que levantan las manos, hay personas que hablan fuerte, estruendoso. Y de pronto para algunos no es tan cómodo experimentar eso como en comunidad. Pero la verdad es que no estamos llamados a juzgar a nadie por sus formas. Sí estamos llamados a enseñarlo. ¿Por qué lo haces? Si levantas las manos, ¿por qué levantas las manos? Es que todos lo levantan y pues yo me siento aquí como el parche. No. Yo lo hago también porque he entendido y necesito ser enseñado en eso. ¿Por qué cantas? Porque es bonito y es rico. Nos sentimos ricos cuando cantamos todos. No, tienes que saber por qué lo haces. Que las cosas que hagas, las hagas de forma intencionada. Por eso en algunas ocasiones, cuando estamos cantando, les invito, leamos lo que estamos cantando. Primera de Corintios capítulo 14, que habla mucho de las formas del culto, solo lo toco superficialmente. Habla, y en un versículo en particular dice que cantaremos con el espíritu, pero que también lo haremos con el entendimiento. Es decir, que debemos razonar lo que estamos diciendo. Oraré en el espíritu, pero oraré con el entendimiento. No por vanas repeticiones, no por la mucha palabrería seremos escuchados, sino porque tengamos una conciencia clara de lo que estamos haciendo. Ahora, una conciencia turbia puede entorpecer tu oración.
el pecado o la culpa puede entorpecer tu oración, probablemente. Bien, entonces se entiende un poco acerca de la música y del canto, porque las expresiones tienen que ver con eso. Procuramos hacerlo de la mejor manera que podamos. Algunos dicen, bueno, es que no me gusta cuando hay batería y guitarras eléctricas y todos esos instrumentos. Eso, hermanos, son formas que probablemente puedan lesionarnos y puedan distanciarnos. Si usted va, por ejemplo, a San Jacinto, usted se encontrará probablemente con una alabanza con gaitas y con tambores, de esa forma. Me parecería un poco absurdo de alguna manera tratar de imponer culturas. Muchos dijeron, no, es que se adora es con los himnos y con órgano en Latinoamérica, entonces en Barranquilla o ¿sí? En Palenque, de esa forma. Pues la verdad es que eso fueron tradiciones comunicadas por los ingleses y por los alemanes. Ellos lo hacen de esa forma porque esa es su música popular, su música común. Ahora, sin lugar a dudas, hay que evaluar en qué momento la cultura puede lesionar los principios bíblicos, porque va a haber cosas que son ritmos o músicas que naturalmente producen cosas que son antibíblicas. Si probablemente alguien dice, no, eso es lo que Dios mira es el corazón y yo puedo tener un tiempo de alabanza con reggaetón, pues habría que revisar cuáles son las raíces del reggaetón, de dónde viene, cuáles son sus fundamentos, para ver realmente qué es lo que estamos haciendo, o también revisar nuestras motivaciones, porque a veces la música que hacemos está motivada más para atraer un público. Entonces caemos en el cliché que al principio estábamos hablando, oferta y demanda. Entonces tengo que hacer un grupo de jóvenes y el grupo de jóvenes tiene que ser con rock, porque si no a los muchachos no les entra la música. Y estamos equivocados, no por la forma, no por la música, sino probablemente por la motivación que nos lleva a hacer lo que estamos haciendo, cómo lo estamos desarrollando. Se puede hacer en sencillez, con guitarra sola se puede hacer, hermanos. Hay personas que dicen, uy, faltan instrumentos, faltan... Si tienes un corazón, con eso es suficiente. Dice Marcos que cuando salieron del huerto de los olivos, perdón, antes de salir al huerto de los olivos, cuando salieron de la cena, lo último que hicieron fue cantar un himno, el Señor Jesucristo y sus apóstoles, sus discípulos. Entonces imagina ¿quién de los discípulos tocaba la guitarra o el piano? Pues probablemente no había ninguno de estos elementos, pero había corazones que podían alabar al Señor y que podían reconocer su grandeza y su incapacidad. Eso es adoración, y siempre y cuando haya corazones dispuestos, tendremos adoración. ¿Está convencido de eso? Bien, mis hermanos, sigamos por favor, rápidamente. Vamos a hablar quisiera, esta lectura quise añadirla para que tengamos algunas cosas presentes. Antes que nada, la adoración ayuda a la iglesia a mantenerse en el centro de su razón de ser. Solo en la adoración a Dios puede la iglesia mantener su identidad divinamente ordenada y el poder que debe tener. Las iglesias son empujadas de acá para allá en muchas direcciones. Se puede ver a la iglesia como un garaje destinado a cargar baterías, como un centro de carga espiritual donde la gente va periódicamente para recargar sus pilas y poner a punto sus motores. Otros pueden ver la iglesia como una escuela bíblica en la cual la gente estudia las escrituras. O bien pudiéramos ver la iglesia como una agencia de servicio social cuya principal actividad es distribuir comida, trabajar para la recuperación de drogadictos y alcohólicos y otros tipos de adicción o para buscar trabajo para los desempleados. Todas estas cosas son buenas y algunas son parte del ministerio de la iglesia. No debemos descuidarlas, pero ninguna de ellas debe reemplazar a la adoración. En esta la iglesia se identifica como el pueblo de Dios bajo el señorío de Jesucristo. Y recuerde que cuando hablo de adoración no estoy hablando de tiempos de música. Estoy hablando de vidas que se presentan delante de Dios y que se entregan a Él. Si la música nos ayuda, gloria a Dios. Si la música nos entorpece, tendremos que revisar la música y las formas que utilizamos. Bien.